Buenas tardes, mi nombre es Joan Vera, en el nivel pregrado en Derecho. Este guión o este podcast sobre las consecuencias jurídicas del caso de Luis. Ahora bien, en esta intervención analizaremos el caso de Luis, un joven de 19 años capturado en fragancia en la estación de San Mateo de Transmilenio, en Suacha, luego de que presuntamente arrebatara un celular a una usuaria dentro de un bus articulado. Aunque el hecho parece sencillo, desde el derecho penal general surge, surgen múltiples discusiones jurídicas relacionadas con la conducta punible, la proporcionalidad de la pena, las garantías procesales y la justicia social. El análisis nos permite reflexionar sobre cómo el sistema penal colombiano no solo sanciona conductas ilícitas, sino que también debe proteger derechos fundamentales, como el debido proceso de la dignidad humana y la persecución de inocencia. Primero, consecuencias jurídicas aplicables a Luis. En primer lugar, el fiscal imputó a Luis el delito de hurto agravado, regulado en el Código Penal colombiano. El hurto consiste en apoderarse de un bien ajeno con ánimo de obtener provecho y sin consentimiento de su propietario. En este caso, el celular fue arrebatado dentro de un sistema de transporte público masivo, lo cual puede configurar una circunstancia de agravación punitiva. Además, la captura se realizó en fragancia, es decir, inmediatamente después de ocurrir el hecho, situación que faculta a la policía para detener al presunto responsable sin orden judicial previa. Sin embargo, aunque exista flagrancia, esto no significa automáticamente que la persona sea culpable. Luis conserva el derecho a la presunción de inocencia y corresponde a la Fiscalía demostrar plenamente su responsabilidad penal. Las principales consecuencias jurídicas que podrían derivarse o efectuarse en este caso pueden ser la apertura de un proceso penal formal, la imposición de una medida de aseguramiento si el juez considera que representa peligro para la sociedad o riesgo de fuga, una posible condena privativa de la libertad si se demuestra la responsabilidad, antecedentes penales en caso de sentencia condenatoria, ¿no? No obstante, también deben analizarse las irregularidades denunciadas por el capturado. Luis afirmó haber sido golpeado, amenazado y para aceptar cargos. Si eso se comprueba, existiría vulneración de derechos fundamentales, como la integración personal y el debido proceso, protegidos por la Constitución Política y el Código de Procedimiento Penal. La actuación policial debe respetar el principio de dignidad humana, incluso frente a personas investigadas por delitos. Ninguna confesión obtenida mediante violencia o intimidación puede considerarse válida. Segundo, ¿es proporcional una sanción privativa de la libertad? Pues desde mi punto de vista, la proporcionalidad de la pena es uno de los aspectos más importantes del caso. Aunque el hurto afecta el patrimonio y del ciudadano y genera inseguridad ciudadana, también debe valorarse porque el celular fue recuperado. Luis no registra antecedentes penales, tiene 19 años, se encontraba desempleado y en una situación social vulnerable. El derecho penal moderno
no debe enfocarse únicamente en castigar, sino también en resocializar la prisión. Ahora, en la prisión, especialmente en Colombia, muchas veces termina profundizando los problemas sociales y exponiendo a jóvenes primarios y contextos criminales más graves. Por eso considero que una medida privativa de la libertad podría resultar desproporcionada si no se analiza integralmente el caso. El juez debe aplicar principios como necesidad, razonabilidad y proporcionalidad a la pena. Además, en el artículo 12 del Código Penal establece que la sanción debe cumplir funciones de prevención, retribución justa y reinserción social. En consecuencia, enviar automáticamente a prisión a esta persona o joven y sin antecedentes puede ser contrario a esos fines constitucionales. Tercero, medidas alternativas y posibles figuras jurídicas aplicables. En este caso, podrían considerarse medidas alternativas a la prisión. Por ejemplo, libertad. Mientras avanza el proceso, prestaciones periódicas entre autoridad judicial, detención domiciliaria, dependiendo de las condiciones del caso, si aplica, programas de resocialización o conciliación. También podría analizar la posibilidad de beneficios jurídicos, si existe reparación a la víctima o a las víctimas, aceptación de responsabilidad o acuerdos con la fiscalía. También se podría llegar a un acuerdo. Incluso, dependiendo de la valoración probatoria y de las irregularidades denunciadas durante la captura, la defensa podría solicitar la exclusión de pruebas obtenidas ilegalmente o alegar nulidades procesales. Respecto a la extensión de la acción penal, esta figura puede operar en ciertos eventos establecidos por la ley, como conciliaciones o indignación integral en delitos querellables. Sin embargo, el hurto agravado existen mayores limitaciones debido a la gravedad jurídica atribuida por el legislador. Por ello, aunque no es posible la aplicación de una extensión de la acción penal, dependería de factores específicos, como la clasificación exacta del delito, la voluntad de la víctima y los acuerdos procesales permitidos. Reflexión. O sea, una reflexión podría ser justicia social y sistema penal. Considero que este caso refleja una realidad frecuente en Colombia. Muchas conductas delictivas están relacionadas con contextos de pobreza, exclusión y falta de oportunidades. Esto no significa justificar el delito, porque ninguna situación económica autoriza afectar los derechos de otras personas. Sin embargo, si obliga, si obliga al Estado y a la sociedad a preguntarse por las causas estructurales que llevan a muchos jóvenes a involucrarse en hechos delictivos, pues vamos a analizar. Luis proviene de Altos de Cazuca, un sector históricamente afectado por el desempleo y la violencia, la desigualdad social. La justicia penal no puede ignorar esas condiciones humanas y sociales al momento de juzgar a esta persona. Pienso que la verdadera justicia social no consiste únicamente en castigar, sino también en prevenir que las personas lleguen a situaciones de criminalidad por abandono estatal o falta de oportunidades. El derecho penal debe actuar con firmeza, pero también con humanidad y respeto por las garantías constitucionales. Para concluir, este podcast o el caso de Luis nos demuestra que detrás de un aparente hurto simple existen importantes debates jurídicos
sobre responsabilidad penal, derechos fundamentales y proporcionalidad a la pena. Aunque la conducta investigada por configurar el delito de hurto agravado y fiscalía debe demostrar plenamente la culpabilidad respetando el debido proceso y la dignidad del acusado. Asimismo, el juez debe valorar si una pena privativa de la libertad realmente cumple una función resocializadora o existen alternativas más adecuadas. Finalmente, este caso evidencia la necesidad de construir un sistema penal más equilibrado, capaz de sancionar el delito sin desconocer la realidad social de quienes enfrentan procesos judiciales. Muchísimas gracias. Este es un podcast y este es el análisis del caso de Luis. Muchas gracias.